industria estratégica como es la electricidad no puede ser conducida solamente por gerentes, tiene que ser conducida con la participación de todos los trabajadores. Lo hemos visto una y otra vez como los trabajadores de la compañía de luz y fuerza del centro denunciaban el mal estado de las instalaciones, denunciaban las prácticas corruptas, denunciaban la privatización, denunciaban todo aquello que perjudicaba al mejor servicio eléctrico en nuestro país. Y eso, mucho más, tiene que ocurrir en el espacio del pensamiento que es la universidad. No se puede pensar libremente si no existe un régimen democrático al interior de la universidad. A los estudiantes de la UNAM, en esta lucha de 9 meses, no se les dio el diploma de triunfo. No hubo una ceremonia en donde se les dijera ganaron. Hubo, en realidad, represión, cárcel, hubo persecución, hubo descalificación de los medios, como ocurre con los trabajadores del SME. Hubo todo lo que hoy experimentan estos trabajadores. Pero como los trabajadores del SME ganaron y siguen ganando una batalla muy importante, hacer frente al proceso de privatización de la industria eléctrica, hacer frente al proceso de privatización de la universidad. En ese sentido también hay una hermandad profunda de estas luchas. La autonomía, lo que es la universidad mexicana hoy, no puede existir, no se entiende como autónoma, democrática, abierta a todos, gratuita, si no existieran los movimientos amplios de los trabajadores. Es, en ese sentido, una universidad creada por los propios trabajadores, junto con los estudiantes. Hoy estamos en un tercer momento, en un momento en donde existe claramente un régimen neoliberal, pero a ese régimen neoliberal que se inicia a mediados de los 80, ya en 1994, las comunidades zapatistas, las más modestas del país, luchan, se rebelan en contra de este régimen y dicen no va a pasar. Y desde entonces se empiezan a generar infinidad de luchas, un rosario de luchas en nuestro país. Esto es lo que genera en 1999 la posibilidad de que los estudiantes se levanten en rebeldía en contra de la privatización de la UNAM en ese año. Gracias a que hubo la rebelión zapatista, gracias a que hubo la insurgencia obrera campesina en otros muchos terrenos, los mineros, los maestros y hoy los electricistas, es que en 1999 fue posible luchar por la autonomía y por la preservación de la universidad para el pueblo mexicano. Por eso, como en 1918, como en 1968, como en 1999, la lucha del SME tiene una importancia capital. Por eso es importante decirlo aquí hoy. Por eso me parece a mí que es tan sabio el hecho de que esta reunión en donde vamos a hablar sobre el movimiento de la UNAM sea precisamente en el corazón de la rebelión de los trabajadores del SME. Sea precisamente en este local histórico, en este auditorio en donde tantas decisiones importantes se han tomado para el país. Por eso es importante venir a decírselo a los trabajadores del SME. Gracias porque ustedes hicieron posible con sus luchas desde el principio del siglo y sus contribuciones a crear un país donde los hombres y las mujeres luchan por sus derechos. Gracias por hacer posible que exista una universidad pública, autónoma, gratuita, una universidad de todos. Por eso es importante la solidaridad
Por eso es importante que estén aquí, como están presentes estudiantes, profesores, en este recinto del SME. Por eso es importante que los trabajadores se reconozcan como personajes importantísimos en la historia mexicana y que no tengan ningún temor, ninguna reticencia a presentarse ante el pueblo mexicano, a pedir su solidaridad, a demandar en cada casa, en cada lugar, en cada mercado, la hora de la reciprocidad. Es decir, que ahora es el momento en el que debemos ser solidarios con el SME. Es el momento en que se pagan en mínima parte los adeudos. Muchos recordamos con verdadera emoción aquello que ocurrió durante la huelga de 1999. Como un día de improviso, a una marcha estudiantil se aparecieron los contingentes azules del Sindicato Mexicano de Electricistas. Cómo su presencia hizo un silencio enorme, solemne, importantísimo, en donde se veía que amanecía una nueva realidad para el movimiento. Mucho del movimiento se debe al Sindicato Mexicano de Electricistas. Por eso es importante, entonces, que hoy ustedes que representan lo más preciado para las clases populares puedan decirse. Y quisiera terminar recordando una frase escrita en alguna pared de la UNAM que resume lo que he querido decir el día de hoy. Esa frase decía, tomando el lema del escudo de la UNAM que dice, por mi raza dará el espíritu, pues el grafiti en la pared decía, sin la raza, ¿cómo hablará el espíritu? Si no está el pueblo, ¿cómo puede hablar la universidad? Gracias. Compañero Martín Esparza, secretario general del SME, compañeros trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. La historia de América Latina está llena de movimientos triunfadores. México vivió hace 10 años un proceso de un movimiento social combativo pero denostado, que a la postre fue un gran movimiento triunfador, el que encabezara el Consejo General de Huelga de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ese movimiento triunfador, entonces denostado, vejado por todas las fuerzas políticas y por amplios sectores sociales, es hoy un referente en todo el continente latinoamericano de cómo la lucha de los estudiantes puede frenar ese proceso de entrega de los recursos estratégicos de nuestro continente a los intereses de las grandes corporaciones transnacionales. Ese movimiento del Consejo General de Huelga de la UNAM es hoy un bastión para impedir que la universidad pública más importante del continente sea entregada a las fuerzas del gran capital. Quienes participamos en el movimiento, quienes entendimos el significado profundo de las luchas de los estudiantes, sabemos que fue un movimiento que hizo detener el rumbo de la historia, impulsada por los dirigentes de este país que se han entregado de luces a los intereses